Muy buenas noches, bienvenidos a tucuna.es. Brindamos soporte y apoyo a quienes han sido víctimas de violencia sexual sin su consentimiento. Y siempre pensando en el bienestar de las personas, hemos considerado este espacio de aprendizaje para poder tener herramientas y empezar a ponerlas a nuestro favor. Ahora, antes de hacer la presentación oficial de nuestro invitado, ponemos a consideración de todos ustedes algunas sugerencias. Pedimos que silencien los micrófonos, que sí pueden participar luego de la intervención de nuestro invitado. Hay dos maneras. La primera, pueden levantar la manito virtual, y la segunda, pueden hacerlo a través de mensajes. Nosotros los leemos y automáticamente nuestro invitado procede a la contestación. Lo que sí solicitamos es que la formulación la hagan concreta para poder aprovechar más tiempo. En este momento le damos la palabra y la bienvenida a la doctora Isabel Benítez, quien nos va a saludar y al mismo tiempo presentar a nuestro invitado. Adelante, doctora. Hola a todos y a todas. Realmente para mí es un gusto presentar hoy a César porque, bueno, además de ser un científico y un profesional extraordinario, es un ser humano maravilloso que siempre está dispuesto a dar a conocer su saber, por lo cual tucuna.es te recibe, César, con todo el amor, con todo el cariño, para que compartas tus conocimientos. Bienvenido. A todo el resto, bienvenidos y bienvenidas a estos encuentros mensuales de tucuna.es. Muchas gracias por haberme invitado en realidad a hablar de este tema que está de moda y se puso de moda por un pedido específico de una paciente con una enfermedad terminal rara, es Paola Roldán. Entonces, esta es una buena oportunidad para discutir esta temática. Yo voy a presentar normalmente una charla mía, presento muchas imágenes, pero en este caso, como es un tema mucho más abstracto, eh, voy a hacer una mezcla de cosas de imagen y más de cuestiones teóricas que se pueden ir discutiendo a través de este tema de la eutanasia. No voy a demorar mucho mi charla, pero lo que me interesa más bien es también oír las posiciones de cada uno. Ahí tengo yo ahí está, ¿se está viendo? Ok. Sí, doctor, está perfecto. Entonces, este es el tema que yo voy a tratar, la problemática ética científica genética de la eutanasia. Voy a empezar con lo que ocurre de noticias o lo que ocurrió de noticias en relación a este caso. Justamente la CNN daba cuenta, igual que El País de España, que hay una discusión a través de una paciente que tiene esta enfermedad que se llama ELA, que es una enfermedad terminal y que tiene muchos problemas físicos, imposibilidad de movimientos, y eso hace que las personas terminen postradas en una cama. Eso generó, desde mi perspectiva, una discusión muy interesante e importante para el país, porque hasta este caso se había hablado del tema eutanasia, tanto activa como pasiva, ya voy a explicar, y no se había en realidad enfrentado la problemática como se enfrenta ahora, ya que ha aumentado mucho el diagnóstico de enfermedades raras terminales y enfermedades en general, y la práctica médica también ha ido mejorando en relación a todo lo que debería ser
la función de los médicos y personal de salud en relación al concepto de vida y muerte, o de muerte digna y vida digna. Entonces, eso hace que tengamos una posición especial en relación a todo lo que hemos estado hablando o vamos a hablar de la eutanasia. Yo mismo escribí un artículo, que es este que está acá abajo, de eutanasia y derecho a morir dignamente, una perspectiva genética, legal y ética. Entonces, esto es el planteamiento que yo voy a hacer. ¿Qué diferencia hay entre suicidio asistido y eutanasia? El suicidio asistido es una persona con una enfermedad terminal o una discapacidad grave toma una acción para terminar con su vida, pero recibe ayuda de un médico o profesional de la salud para hacerlo. Esto tiene que ver mucho con la autodeterminación del paciente, mientras que la eutanasia pasiva es la supresión o no aplicación de medidas que mantienen o pueden mantener a una persona con vida a petición del paciente o sus representantes. Aquí es muy interesante e importante el tema del testamento vital, es decir, que manifiesta el paciente en relación a su estado de salud y cómo quiere terminar su vida. La eutanasia activa, por otro lado, es que una persona, otra persona, en realidad, generalmente un médico, toma una acción directa para terminar con la vida de otra persona, generalmente a petición del paciente. Aquí también entra en juego lo que en otros países se está llevando adelante, que es el testamento vital, que tiene que ver también con la petición reiterada de querer terminar con la vida de uno. También es una decisión tomada autónomamente, pero puede ser tomada por otra persona en nombre del paciente con algunos criterios legales técnicos que se debe considerar. ¿Cuáles son las implicaciones éticas de utilizar tecnología genética para alterar o modificar rasgos y caracteres humanos? La genética está en este momento en una posibilidad real de poder cambiar algún tipo de información genética mala y poner una buena, lo que se llama edición genética, y eso hace que nos enfrentemos de manera diferente al tema de salud, enfermedad, muerte, prolongación de la muerte, etcétera, que es lo que compete al tema de la eutanasia. Yo voy a poner una lista de cuestiones que espero sirvan para poder luego discutir, ¿no? La manipulación de caracteres físicos, como decía, podría ser una opción muy temprano, más que tarde, de poder cambiar esto a través de ingeniería genética. Pruebas y tamizaje genético, tenemos un potencial de discriminación e incluso estigmatización de problemas genéticos, porque estas pruebas, al ser públicas, pese a que no deberían ser públicas, pueden ser usadas justamente para esta discriminación. El derecho de los individuos para tomar decisiones al final de su vida es una de las cosas que tratamos de rescatar, y las responsabilidades de los profesionales médicos en estas situaciones. Por supuesto que van a intervenir y van a tener algo que decir. El impacto de los avances genéticos y médicos en el concepto de discapacidad y el valor de la vida humana. Estas discusiones de discriminación contra personas con discapacidad y la idea de una mejora genética están siempre alrededor de esta discusión de la posibilidad de que la genética pueda cambiar la información de los individuos. El papel de los gobiernos en las normas sociales en regular la tecnología genética y las decisiones al final de la vida. Es trascendente que opinemos los ciudadanos y que los gobiernos escuchen esas visiones para tomar alternativas sobre lo que es el final de la vida. Debate sobre la legalidad de la eutanasia y cómo la sociedad debe abordar estas cuestiones. Algo voy a decir más adelante, pero hay que tener en cuenta esta posibilidad. También una cosa importantísima en la actualidad es el acceso desigual a las pruebas y opciones de tratamientos genéticos
y las implicaciones para la justicia social y la equidad. Es decir, si, ¿cómo voy a entrar yo en una forma de medicina que es realmente cara y que no es accesible a todo el mundo? Entonces, eso también hace cuestionarse sobre cómo va a ser el final de mi vida. Y sobre eso hay que discutir sobre el tratamiento, oportunidades de tratamiento, costos de tratamientos, etcétera, ¿no? Aquí yo he puesto la palabra intersección de la religión y la ética en las discusiones sobre genética y eutanasia. Parto de que el Estado es laico y que debería manejarse desde esa perspectiva los derechos ciudadanos civiles. Y las otras discusiones que tienen perspectivas diferentes, está bien como aporte paralelo, pero no como aporte principal. El aporte principal es del Estado laico con decisiones generales basadas en no compromisos con ningún tipo de movimiento, principio religioso o movimientos raros políticos como el nazismo, para decir el extremo. Importancia del consentimiento informado y la autonomía del paciente en las pruebas genéticas. Y aquí volvemos al tema al final de la vida, cómo voy a enfrentar si tengo pruebas o no tengo pruebas genéticas que de alguna manera me podrían resolver la enfermedad de base que tengo. ¿Quién tiene el derecho a tomar la decisión en nombre de un paciente? ¿Y cómo se puede equilibrar los intereses de diferentes partes involucradas? En las familias hay discusiones, hay incluso juicios de por medio cuando se toma una decisión de este tipo. Entonces tenemos que estar claros quién va a poder tomar las decisiones de eutanasia. El papel de los comités de ética y las pautas de guiar a los profesionales médicos e investigadores en el uso de la tecnología genética en relación al terminar la vida o en enfermedades que involucren una posición sobre mi vida y el terminar mi vida. Estándares éticos aplicados en la práctica. Esto es muy importante porque a veces somos muy teóricos en lo que es las discusiones de los conceptos, pero nunca vamos a lo que pasa con los pacientes. El caso de Paola Roldán es tan especial porque un paciente reclama un derecho en una sociedad que ha estado acostumbrada a no topar estos temas de forma profunda, y por eso para mí es una cosa muy valiente haber planteado de esa manera, ¿no? Y las consecuencias no deseadas y dilemas éticos en el uso de tecnología genética y eutanasia. Eso está reportado incluso en la literatura de ciencia ficción, en experimentos que se hicieron durante la Segunda Guerra Mundial, todo lo que implicó la aplicación de técnicas que llevaban al final de la vida provocado. ¿Qué más hay al final de la vida por propia voluntad? ¿Qué discusiones tenemos aquí? El papel de los profesionales, algo ya dije, y la responsabilidad ética de la toma de decisiones sobre la eutanasia. Aquí los médicos tienen la responsabilidad de cuidar y curar a sus pacientes, ese es el principio médico, pero pueden ser llamados a ayudar a la muerte de un paciente en las condiciones que demande la sociedad, que demanden las legislaciones en relación a los pedidos de derechos especiales, como serían el de determinar la vida. El potencial abuso y mal uso de la eutanasia, por supuesto, esto nos enfrentamos, personas que no pueden dar su consentimiento o no tienen una enfermedad terminal, ¿cómo vamos a manejar esto? Uso no ético, como la eliminación de personas con discapacidades o enfermedades crónicas, que la historia da cuenta de algunas de estas conductas. Posible violación del derecho a la vida y a la protección de la vida humana en la sociedad. Forma de proteger la dignidad y bienestar del paciente, va en contra de valores de la vida humana. Son dos cuestiones que hay que tenerles en cuenta el momento en que un país decide con sus leyes a apoyar una propuesta de terminar la vida de un individuo de manera autónoma, pide de manera autónoma. También tenemos otras cuestiones que se puede discutir sobre discriminación y el estigma hacia las personas con enfermedades terminales
o discapacidades que pueden considerar la eutanasia como una opción. Esto es muy curioso porque se ha visto que puede haber presiones sociales o familiares que influyan en la decisión de un paciente, y que ahí se vea comprometida la verdadera autonomía del paciente. Pero yo les había propuesto antes el tema de la equidad, que no es solo equidad en relación a las pruebas genéticas o la disposición de los sistemas de salud, sino también a la equidad en la toma de decisiones sobre aspectos tan importantes como es la petición de la eutanasia. No es lo mismo poder solicitar de forma libre, autónoma, con los recursos que uno tiene para pagar abogados, etcétera, y una persona que no tiene esos recursos, que tiene que convivir con problemas muchas veces sin que quiera convivir con ellos. Eso refleja una falta de regulación y pautas claras que puede dar lugar también a decisiones no éticas o legales, que los médicos al menos tenemos que cuidarnos de estas cuestiones para no tener implicaciones legales posteriores. Si no hay un marco legal sólido, puede haber casos de eutanasia realizados sin el consentimiento adecuado o sin un proceso adecuado de la toma de decisiones. Entonces, todo esto involucra lo que estamos discutiendo ahora sobre la eutanasia. Es una compleja relación entre la religión y la eutanasia. Este país tiene esta cuestión que nos ha perseguido por temas similares desde el aparecimiento de los anticonceptivos, el tema de la interrupción terapéutica del embarazo, el tema de aborto por propia decisión, y esto involucra, por supuesto, la eutanasia, ha involucrado esta discusión también, ¿no? Pese a eso, hay algunas religiones que ven a la eutanasia como un acto moral y otras consideran un pecado. Entonces, hasta en esto hay diferentes posiciones. Por eso reafirmo que soy un laicista desde el punto de vista del Estado, que debe considerar las cuestiones de este tipo de manera de derecho. Posibles conflictos entre los derechos del paciente a tomar decisiones sobre su propia vida y los intereses de la familia o la sociedad. Esto ya algo dije, pues las familias, las sociedades ven de manera diferente, tienen opiniones diferentes y eso puede imposibilitar o frenar los pedidos de eutanasia en personas que no tienen ni testamento vital ni un consentimiento para que se produzca una cuestión de estas. Hay una cuestión que entre los médicos se ha discutido, es la dificultad de determinar el grado de sufrimiento y la calidad de vida de un paciente. Hay patrones, hay tablas de este tipo, pero siempre en la discusión médica está, bueno, ¿y cuál es el grado de sufrimiento? Como para poder apoyar una decisión de este tipo. En este sentido, yo me manifiesto a favor de la autonomía del individuo, ¿no? Si el individuo, la gravedad, el grado de sufrimiento va a depender del individuo y de cómo él lo percibe. Y las implicaciones legales, están las consecuencias legales para quien participe en el proceso de eutanasia, leyes que permitan la eutanasia bajo ciertas condiciones, es decir, tener un checklist. Cumple todas estas condiciones, puede pasar a la siguiente fase, que es ya la práctica de la eutanasia. Si es ilegal, resulta en enjuiciamientos y sanciones, por eso es que nadie quiere meterse en esto, por eso hay objetores de conciencia, pero los objetores de conciencia tienen que ser individuales, nunca institucionales. Una institución bajo un derecho no puede decir como institución no quiero, tiene que ser individual la objeción de conciencia. ¿Cuáles son los argumentos a favor que he encontrado? Están aquí: el derecho de una persona a tomar decisiones sobre su propia vida, incluyendo la elección de cómo y cuándo morir, el aliviar el sufrimiento y la agonía de los pacientes con enfermedades terminales o condiciones debilitantes, la dignidad y el respeto a la autonomía del paciente, ahorrar recursos médicos y financieros para aquellos
que realmente lo necesitan, proporcionar una muerte digna y pacífica para aquellos que desean evitar una muerte dolorosa e indigna. Estos serían los argumentos que podrían discutirse y que son los que en realidad sostenemos muchas de las personas que estamos a favor de este proceso. Y los argumentos en contra de tanto de la eutanasia como del suicidio asistido están en la violación del derecho a la vida y la protección de la vida humana, la posibilidad de abuso y mal uso, incluyendo presión de familiares o médicos para tomar las decisiones de morir, la dificultad para determinar la verdadera voluntad del paciente, especialmente en casos de enfermedades mentales o inconsciencia. Esto es muy interesante porque esta es una de las cosas más problemáticas del momento de tomar una decisión sobre alguien que no puede tomarlo. La importancia de proteger a los grupos vulnerables como personas con discapacidad o enfermedades crónicas, de la discriminación y del estigma. Y el papel de los médicos en preservar la vida y curar a los pacientes en lugar de ayudarlos a morir. Entonces, si ustedes ven, ahí están a criterios a favor y criterios en contra de cómo debería manejarse el tema de eutanasia, pero la verdad es que cuando vemos, se hizo una encuesta pequeña de 402 individuos, no es de aquí, es de un grupo de médicos en realidad españoles, y qué criterios se tuvo en relación a la eutanasia, ¿no? Se parte de este concepto. Si causa grandes sufrimientos y le causaría muerte en poco tiempo, ¿cree usted que la ley debería permitir que los médicos pudieran poner fin a su vida y a sus sufrimientos? Y la respuesta fue 68% que sí, con seguridad 14% sí, pero no estoy muy seguro, creo que no, pero no estoy seguro, no total 9% y 3% que no conocen del tema. Entonces, en términos reales, el 82% de las personas están a favor de la eutanasia. Regulaciones que habría que considerar: tener una enfermedad terminal o una enfermedad incurable, tener un consentimiento informado, procesos de evaluación y revisión por un equipo médico, importantísimo esto, registro de todos los casos de eutanasia y suicidios asistidos para garantizar que se sigan las regulaciones y pautas adecuadas. Y en personal, ¿qué personal y requisitos indispensables para la eutanasia y suicidio se debería contemplar? Bueno, los médicos pueden realizar la eutanasia, en algunos otros países también puede haber otros personal de salud como enfermeras o asistentes médicos. Leyes que protejan a los médicos y otros profesionales de la salud que participan en la eutanasia y el suicidio asistido, ya que puede haber acciones legales o represalias en relación a las personas que podrían practicar estas técnicas para terminar con la vida de una persona. Respeto a los derechos y a la dignidad del paciente, esto es algo que prima en estas decisiones. Perdón, se me fue mucho. Aquí quería, aquí. Y aquí yo quisiera simplemente volver al tema de la autonomía y la dignidad del paciente. No vamos a discutir qué es vida digna, muerte digna, pero yo creo que una de las cuestiones que como médico nos enfrentamos, y yo como genetista me enfrento muchas veces, es el tema de cómo ve el paciente su enfermedad y cómo a él le produce un sufrimiento indescriptible, un sufrimiento que hace que pida y que plantee la posibilidad de terminar con su vida. ¿Cuáles serían los requisitos legales de la eutanasia y el suicidio asistido? Que el paciente sufra de una enfermedad terminal o una condición médica grave e incurable. Así es más o menos el checklist que les estaba planteando. El paciente esté en pleno uso de sus facultades mentales y sea capaz de tomar una decisión informada sobre su muerte. Por eso es que yo soy una de las personas que apoyo y pido que exista el testamento vital antes de que pierdas estas facultades, porque si no,
tendrás que enfrentarte a comités médicos o a tus representantes legales, ¿no? Que el paciente haya solicitado la eutanasia de manera voluntaria y sin presión externa, que el paciente haya recibido asesoramiento y evaluación médica para asegurarse de que comprende completamente su situación y las opciones disponibles, terapéuticas, de paliativos, etcétera, ¿no? Que se haya respetado un periodo de tiempo adecuado entre la solicitud de eutanasia y su realización. Esto se mantiene normalmente en los países que tienen la eutanasia aprobada. Siempre hay discusión, bueno, ¿y cuánto tiempo es el adecuado? Si el paciente está sufriendo, voy a prolongar el sufrimiento. Aquí viene una cuestión de discusión sobre lo que significa el ensañamiento terapéutico, es decir, le mantengo vivo al paciente sea como sea, porque todavía no tengo los tiempos adecuados entre la solicitud y la realización. Que se haya obtenido un consentimiento por escrito del paciente, que haya un equipo médico que apruebe la solicitud y supervise su realización, y que se haya registrado y documentado adecuadamente el proceso, como habíamos dicho, para que no se cometan errores. Creo que con esto podríamos tener una buena visión de cuándo se podría aplicar una eutanasia. Yo había puesto esta diapositiva un poco para que vean las personas famosas que han solicitado eutanasia, y bueno, hay varios, hay artistas, hay músicos, entre otros que se repite 2 veces aquí, Alain Delon, que solicitó y sigue peleando porque se le autorice, y hay muchos otros que han pedido por diferentes enfermedades, incluso por depresiones extremas, que en sus fases más, digamos, más normales, solicitan el terminar sus vidas por el sufrimiento de sus enfermedades. ¿Qué otros métodos hay para aliviar el sufrimiento? Ya que estamos centrados en que un paciente solicita eutanasia, una persona solicita porque está sufriendo. Entonces, ¿hay formas de aliviar este sufrimiento? Sí. La sedación paliativa, es decir, usar drogas para que el paciente esté sedado y aliviar el dolor y la incomodidad que eso representa. Programas de cuidados paliativos que brindan atención médica y emocional a los pacientes terminales y sus familias. Mejorar la calidad de vida durante los últimos días o semanas de vida. Eso se pretende con la medicina paliativa. La atención médica avanzada y los tratamientos para controlar los síntomas. Eso cada vez tenemos buenos recursos para esto. No en todos los casos sirven porque hoy se sabe genéticamente que los fármacos no actúan igual en todos los individuos. Hay personas que necesitan dosis tan altas que pueden convertirse en dosis tóxica porque no tienen las enzimas adecuadas para degradar los fármacos. Así es que todo eso entra en juego el momento que tomas una decisión de cuidados paliativos y no tienes el efecto deseado. Los métodos comunes para practicar la eutanasia, esto tengo que hablar porque siempre te preguntan, y bueno, ¿y cómo se hace? No voy a decir exactamente cómo, pero sí que las personas tengan la visión de qué es lo que hay que hacer, ¿no? Inyección de medicamentos, pueden ser barbitúricos para que te duermas, sedantes, gases anestésicos, relajantes musculares para que en realidad dejes de respirar, potasio para que tu corazón deje de latir y medicamentos para aliviar el dolor como el controlar la náusea, el vómito, y luego el asesoramiento, apoyo a los pacientes y sus familiares durante el periodo previo y durante el periodo en que se vaya a realizar la eutanasia. Y evaluaciones y revisiones por parte de un equipo médico que certifique y esté pendiente de que todo el tiempo se haya cumplido con la autonomía del paciente y con la petición del paciente y que no se cometan errores. ¿Dónde es legal la eutanasia? Este es un muy interesante diapositiva. Todo lo que está azul, verdecito, azul, verde, celeste aquí,
Todos estos son países, Nueva Zelanda, Australia, bueno, Alemania, Países Bajos, Holanda fue el primero, España, Colombia, voy a presentar otra diapositiva que es muy interesante. Y en cambio el suicidio asistido es más generalizado en algunos otros países e incluso actualmente ya está en otros países como Argentina, México, Perú incluso tiene un caso ya. Y entonces algo de historia para que ustedes vean cómo esto ha preocupado en realidad a los países y a los comités científicos médicos. Los Países Bajos aprobaron en el año 2002 la eutanasia, Bélgica igual el 2002, con una cosa muy especial que autorizó la eutanasia en menores de 12 años con enfermedades terminales como cáncer. Eso fue, desde el punto de vista de la legislación europea, un avance importantísimo porque no se despreció la posición de pacientes infantiles que tienen en realidad unos sufrimientos bien duros sobre el tema de sus enfermedades terminales. Luxemburgo el 2009, Canadá 2019, Nueva Zelanda el 20, España por votación el 2021, en Nueva Zelanda fue por referéndum poblacional. Colombia en el año 97 ya tenía aprobado, pero solo la ley se la hizo el 2015 y desde ahí ha habido 157 peticiones. La última fue el año pasado, que es la que se aprobó en definitiva y se la llegó a realizar el año pasado. Y en el Ecuador, que hay el debate desde el 2023, a partir de este caso de esta paciente que tiene esta enfermedad terminal. Entonces, desde esa perspectiva, ya para terminar, yo creo que esto es muy gráfico de lo que están peleando las sociedades de este momento, de morir en paz es un derecho y la libertad para decidir el cómo y cuándo morir. Y esto creo yo que resume esta discusión que poco a poco se va clarificando y las sociedades se van posicionando en relación a lo que deberíamos pensar sobre la eutanasia. Entonces yo quería plantear esto de esta manera y más bien no sé si hay opiniones y podemos conversar un poco más a partir de lo que yo he presentado. Muchísimas gracias, doctor César Paz y Miño. Bueno, es el momento oportuno para poder formular preguntas en el caso de que tengamos deseos de participar. Recuerden que las preguntas deben ser concretas y hay dos maneras. Levantamos la manito virtual y la otra a través del mensaje. Así que, por favor, adelante con sus preguntas. Yo Ok, puedo doctor. pedir que si pueden, porfa, prendan sus cámaras, pues no me gusta hablar con pantallas. Gracias. De acuerdo, hay un nuevo pedido del doctor. En todo caso, hay una pregunta que se hace presente en el mensaje. Doctor, dice, ¿el testamento vital debe ser legalizado? Sí, sí, eso es una de las cuestiones que todavía aquí no existe una legislación sobre el testamento vital, pero lo mejor es tener un testamento vital notarizado, o sea, que está legalizado y es un documento público. Muchísimas gracias. Bueno, no sé si alguien más quiere decir algo sobre este tema. Yo he Me planteado varias gustaría cosas. comentar, César, muchas gracias por tu presentación, siempre bastante clara para las personas que estamos en el área de salud como para quienes no están en el área de salud. Un breve comentario: yo trabajo con pacientes no esencialmente en fase terminal, pero he tenido que asistir casos terminales, pacientes generalmente con cáncer o enfermedades degenerativas. Uno de los problemas principales que se da es cuando los pacientes no están informados en su debido tiempo y llegan a nosotros en una fase en la que ellos ya no pueden decidir.
Yo procuro con mis pacientes, cuando los tengo tempranamente y ya sé el pronóstico que tienen, empezar a hablar con el paciente y con la familia. ¿Y qué es tempranamente? Tan pronto se tiene el diagnóstico, uno ya tiene una idea aproximada de qué es lo que va a pasar. En tiempos no sabemos, pero sabemos lo que se va a venir encima. Y topar este tema es tremendamente delicado, pero es supremamente importante tratar con el paciente y con la familia. Les voy a poner un caso simplemente para que ustedes tengan una idea. Era una paciente que yo le conocí cuando ella tenía 35 años y fue diagnosticada artritis reumatoidea deformante, un proceso degenerativo progresivo. Hasta los 51, 52 años de edad, ella tuvo alrededor de 27 cirugías por las complicaciones emanadas precisamente por la artritis reumatoidea deformante. Estuvo al borde de morir por shock hemorrágico un par de ocasiones. Y cuando volví a verle después de mucho tiempo, ella estaba encamada, tenía un problema de una hernia de disco, ya no se levantaba, y además una artrosis importante en la cadera. Un médico en Colombia decidió operarle, porque aquí todos los médicos se negaban a operarle, porque no puedes colocar una prótesis en una paciente que ya no tiene huesos. Pero bueno, le colocaron la prótesis que nunca funcionó y cuando yo volví a verle, ella tenía un proceso infeccioso séptico generalizado, es decir, una infección generalizada en todo el cuerpo. Al poco tiempo hubo una complicación a nivel de una de las rodillas y cuando una complicación, una infección localizada, hay que abrir, hay que drenar. Y cuando abrimos y drenamos, salían litros de pus de una de sus piernas y litros de pus de la otra pierna de la que ni siquiera tenía síntomas, pero en ese momento abrimos aprovechando la anestesia y tuvimos eso. Es durísimo tener que decidir cerrar porque la única posibilidad para la paciente era hacer una amputación de ambas piernas. A una señora de 51 años que tenía toda la ilusión por vivir, pero vivir completa, vivir para levantarse y seguir trabajando, no para vivir y siguiendo. Suena durísimo lo que voy a comentar, pero ella se sentía un despojo humano porque llevaba años encamada. Entonces, habíamos hablado con la familia por lo menos unos 6, 7 meses antes del evento terminal, indicando precisamente que la realidad era que ella no iba a volver a caminar. Y esas eran sus expectativas, pero se informó a la familia en segundo lugar que ella tenía, por la medicación que tomaba, estaba inmunológicamente disminuida y que cualquier infección podría ser fatal para ella. No se diga una infección como la que tenía en sus rodillas, en sus huesos y en todo. Tomar la decisión es muy duro, pero es una responsabilidad, por lo menos quienes somos médicos y estamos conscientes de esto, que es yo pienso que es una de las decisiones más difíciles que he tenido que tomar en mi vida, el enfrentar con la familia de una persona joven y decirle, esto es lo que se va a venir, y venir el momento, si es que ella entra en un estado de sopor, ¿quién va a decidir? Porque la familia se aferra a la vida. La paciente ya quiere irse, está dolorida, no quiere nada más de esto, pero la familia quiere porque piensa que existe una posibilidad. Y en ocasiones hay profesionales que dicen, no, sí, vamos a salir. Pero no, los dados estaban lanzados. Ella ya no tenía ninguna opción, ni aquí, ni en el mejor de los hospitales del mundo. Y tener que tomar una decisión es muy fuerte. Y uno la toma por el paciente y la toma en conjunto con la familia directa, el esposo y los hijos. Pero después tienes que enfrentar a la familia completa. Y cuando ya tomamos la decisión, la familia completa, empezando por su madre, se acercaron y lo que hicieron fue darme un abrazo y agradecerme porque no era fácil ni para mí tomar una decisión tan tremenda. Y se le ayudó a bien morir. Entonces, una cosa es en la realidad cuando se presenta, porque estos casos se los vive constantemente, que no es lo mismo que tener, por ejemplo, el caso que veía hoy en la mañana de un paciente alcohólico, 59 años, que su vida está trastornada, no ha hecho tratamientos psiquiátricos, no ha querido involucrarse con Alcohólicos Anónimos, y si resumiéramos la vida que él está teniendo, es una horrible vida para él y para la esposa. Pero existen alcohólicos anónimos, existen tratamientos psiquiátricos, existen internaciones. O sea, si él me dice, yo no quiero vivir esta vida, no, porque existen posibilidades para hacer. Él está desesperado, sí, pero calidad de vida comparado a lo que yo entiendo por calidad de vida.
pero el hombre bebe 1 litro diario de whisky, se baja 2 cajetillas diarias de cigarrillo, pasa como un ente, no come, no es violento, no es agresivo, pero el rato menos pensado puede estar provocando una circunstancia. A pesar de lo dramático, es uno de los casos que no entraría en una posibilidad de las que hemos comentado en este momento de eutanasia. Entonces, si cada caso es muy particular, es importante estos temas tenerlos, y quien viva con algún paciente, con algún familiar, con alguna enfermedad degenerativa, hay que topar el tema con el médico, hay que topar el tema con los más íntimos para estar preparados, porque cuando la circunstancia ya está muy caliente, lo único que queremos es aferrarnos a la vida y a la esperanza y que Dios nos haga el milagro. Y esos milagros a veces no ocurren, a veces la tranquilidad que queda después de haber tomado una decisión dramática ayuda a todos. Era lo que quería comentar. Gracias, César. Gracias también. Sí, efectivamente los casos son muy complejos. Los casos, sobre todo de enfermedades psiquiátricas de todas las edades, son los más difíciles porque en realidad no sabes el impacto real que tiene en las personas el tipo de vida que pueden llevar. Y entonces eso es en los que más problema trae. En otros es mucho más fácil, digamos, ver el panorama clínico del paciente, el panorama de pronóstico que tengas, pero en los casos de este tipo efectivamente es muy difícil y por eso es que tienen que funcionar los comités, las evaluaciones y reevaluaciones mientras se pueda, y de alguna manera también o escuchar lo que el paciente quiere, porque él es el que está viendo su sufrimiento de otra manera, ¿no? Pero claro, dentro de todo esto que hemos estado hablando de las evaluaciones, de la reiteración de un paciente que pida eutanasia y de las evaluaciones que se tenga que hacer para que entre dentro de los calificados, digamos así, para que se le practique. Muchísimas gracias. Doctora Isabel Benítez, adelante, por favor. No es lo mío urgente. Que siga Majo y Ricardo. Ok, gracias. Adelante entonces, Majo Tic. Hola, buenas noches a todos. Soy María José. Quería preguntar 2 cosas. Uno, en Ecuador, como para entender un poquito legalmente, en manos de quién está ya esta decisión, ¿no? Es la Corte Constitucional en este momento la que debe dar paso y decidir sobre si es que puede ser viable o no la eutanasia en Ecuador. Y luego, ¿qué posibilidades tiene un paciente que tenga una enfermedad terminal y que quiera ser sometido a eutanasia, quizás de moverse a un país en donde sí se ha aprobado? Por ejemplo, puedo irme a Colombia y obviamente tras las revisiones médicas y demás solicitar allá la eutanasia. Hasta donde yo conozco, tienes que ser ciudadano, porque para los trámites legales. Este es el caso justo de Alain Delon, que él quiere que lo haga en su país, y como no hay esto, le dicen, pero eres europeo, puedes moverte a otro, y dice no. Esas sus declaraciones, dicen no, te quiero que se la apruebe aquí, y esa es la pelea que tiene Francia. Entonces, digamos que no puedes irte a Colombia y decir quiero que me hagan la eutanasia, porque tienes que tener los derechos de ciudadanía de ese país. En el Ecuador, por eso es que digamos, la aspiración legal es que la Corte Constitucional ya hizo su primera lectura, digamos, su primera posición y aceptó digamos, el primer la primera documentación. No se ha pronunciado, pero esperemos que en estas semanas, meses ya se pronuncie, y ese sería un antecedente para que la legislación ecuatoriana, a partir de lo que diga la Corte Constitucional, tenga que poner en la ley la aprobación de la eutanasia.
Muchas gracias. Vamos a darle el paso al señor Ricardo Carrillo. Adelante, por favor. ¿Dónde está? Bien interesante. Am, ¿Dónde está? No, no le veo. no enciende su cámara y tampoco el micrófono. Bueno, entonces continuamos. Doctor, hay una pregunta que nos hacen a través de texto. Dice, en el caso de los niños con enfermedades catastróficas o terminales, ¿usted sugiere la eutanasia? Es que, a ver, yo no soy quien sugiere o no. Yo tengo una posición abierta en este tema totalmente. Pienso que es un derecho. Estoy en la misma onda de Bélgica, de que personas menores de 12 años pueden resolver sobre su situación de sufrimiento vital y de su enfermedad y un momento determinado pedir que no quieren más vivir por el tema de los dolores, sufrimientos, todo lo que se enfrentan de tratamientos complejos. Así es que en principio defiendo la posición también del derecho de los menores a manifestarse en relación a lo que ellos ven como sufrimiento. Aquí yo dije algo antes y vuelvo a reiterar que yo no estoy de acuerdo y rechazo el ensañamiento terapéutico de los médicos, ¿no? O sea, como es un niño que no tiene la posibilidad de sustentar su argumentación sobre un hecho que es la muerte, entonces los representantes legales son los que toman la decisión de que se le mantenga vivo al niño, sin considerar a veces lo que el niño quiere. Con enfermedades genéticas graves me he enfrentado a eso y claro, el representante legal dice, no, hagan todo lo posible, pero hagan todo lo posible, se puede convertir en un ensañamiento de la práctica médica en relación a que tengo que mantenerle vivo como sea, conectado a todos los aparatos que tenga y ponerle todos los fármacos para mantenerle vivo. Entonces, esa es una discusión que yo por eso digo, no soy yo no soy el que tengo que decidir eso, pero sí estoy a favor de que se pueda decidir sobre el derecho de los niños. Muchísimas gracias. Parece que Ricardo ya tiene habilitado el micrófono. Adelante, por favor, Ya, Ricardo, te escuchamos. buenas noches. Una felicitación al doctor Pazmiño y a las y los organizadores. Quiero pedir disculpas, estoy con problemas de la cámara. Solamente unos dos comentarios. Si bien está en la Corte Constitucional, ¿no es cierto?, para ver qué se hace con la eutanasia. Alguna vez habíamos planteado algún grupo de médicos, yo soy médico de la ciudad de Riobamba, pues yo tengo la posibilidad de que la eutanasia realmente debería ser un tema de consulta, ¿no? Popular a la gente y no tengan que decidir como ahora, a lo mejor 9, 10, 12 jueces de la Corte Constitucional. Y eso por un lado. Por otro lado, en el año 2019 se tramitaba el Código Orgánico de la Salud, que por último fue vetado totalmente por el presidente Moreno en esa época. Ahí se consideraba en un artículo, ¿no es cierto?, el cuidado de enfermedad en fase terminal de la vida, y ahí se planteaba la posibilidad justamente, ¿no es cierto?, de una manera soslayada sobre practicar la eutanasia. No sé qué vaya a pasar con la Corte Constitucional, como digo, pero vienen temas legales también, los problemas que al médico que haga eso, o al enfermero, o al personal de la salud quisiera, tendrán que reformarse diferentes códigos, ¿no? El Código Penal, en diferentes artículos en donde podríamos ser acusados, ¿no es cierto?, de homicidio culposo y esos asuntos. Así es que es un tema muy interesante, muy ético, muy debatido, realmente que debería pronunciarse mucho más ampliamente que solamente la Corte Constitucional. Eso nomás quería decir. Muchas gracias. Sí, así es. Yo pienso que igual el tema del, del papel que juega la Corte Constitucional y y lo que tiene que hacer la gente que hace las leyes es simplemente pues
tomar en cuenta todo lo que está en derecho legal. Y si es que la Corte Constitucional, que sería el camino, digamos, más adecuado a este momento y más fácil para lograr que exista una ley como existen en países vecinos, ¿no? Como Colombia, para no ir a los más desarrollados, para dar este término que no me gusta mucho tampoco, pero Colombia tiene, Perú está en esto, en casos específicos, y empieza a aparecer el tema del suicidio asistido y eutanasia pasiva, sobre todo en países incluso de Centroamérica. Entonces, creo yo que es el momento de discutir esto. Muchas gracias. Hay nuevas preguntas y comentarios en el mensaje. Dice, también debe discutirse la opción del paciente a la no reanimación. Sí, eso es parte del tema del testamento vital, como yo había dicho. Yo creo que ahí tiene que estar claro la posición del paciente e incluso en países que tienen una organización de salud mucho más organizada, basta que el paciente diga verbalmente que no quiere reanimación y se tiene que respetar. Aquí no existe todavía esa opción porque tan clara al menos. En algunos casos se practica eutanasia pasiva por pacientes polimalformados que no tienen posibilidad de sobrevivir de ninguna manera, un anencéfalo que nace sin cerebro, no tiene posibilidades de vivir, punto. Entonces, lo que se hace es una eutanasia pasiva, no se hace nada hasta que el paciente este que nació sin cerebro muera porque tampoco tiene posibilidades de alimentarse, tiene reflejos casi nulos y entonces de esta manera digamos, es el comportamiento médico adecuado. Uno de los parámetros para optar por la eutanasia, depresión extrema. En este caso se podría entrar en un plano de subjetivismo. Es lo que pregunta Gonzalo. Sí, el tema de las depresiones, ya dije algo, es difícil decir esta depresión es peor que la otra, pero en eso vas a tener que evaluar el paciente y por eso abogamos por el tema de comités de evaluación médico para ver el grado de impacto que tiene una depresión en un paciente. Las depresiones pueden llevar a suicidios, que es una de las manifestaciones de que la persona no quiere vivir más. Si no respondes a tratamientos, habrá otro factor más de por qué los pacientes no quieren someterse a tratamientos y por qué en muchos de los casos solicitan el tema de la eutanasia en otros países, ¿no? Es una de las cuestiones más complejas de decidir el tema de los pacientes con problemas psiquiátricos en general. Felicitaciones, doctor Paz y Niño. Muy bien, muy clara su exposición. ¿Conoce usted alguna entidad médica que pueda proponer las regulaciones para la eutanasia activa o pasiva? No hay como entidad médica, se pronunció el Colegio Médico de Pichincha, se pronunció la Federación sobre la opción de que se tiene que discutir esta temática, por las regulaciones más bien legales están en contra de los médicos que podrían practicar esto, con prisiones por mala práctica, incluso por asesinato entre 10 a 13 años de prisión. Entonces, todo eso hace que este tema tiene que tener un respaldo legal para que cualquier médico que esté dispuesto a practicar una eutanasia no tenga represalias. Pero eso, no existe un posicionamiento de, por ejemplo, las academias, ¿no es cierto? Ni la Federación Médica algo habló de este tema y creo yo que más bien es curioso cómo una paciente genera la discusión. Claro que además desde mi perspectiva está muy bien porque es una paciente que tiene la enfermedad que está sufriendo y que ella dice no quiero más vivir y claro, se empieza a mover la sociedad entera.
Yo siempre digo, solo el que mastica sabe lo que traga. Paola tiene derecho al bien morir, a la eutanasia. Tengo esclerosis múltiple y hay momentos en que ya no puedo más. Es el siguiente comentario. Sí, así es. Yo creo que esa es una pelea valiente y al menos yo he estado involucrado en esa pelea desde el punto de vista de mi actividad que hago como divulgador de ciencia. Buenas noches, soy la doctora Eugenia Taco. En primer lugar, felicitaciones por la excelente exposición del doctor Paz y Miño al equipo organizador. En segundo lugar, consultarle si es posible compartir la grabación de la misma. Por supuesto, doctora Taco, nosotros vamos a procurar editar esta intervención, esta conferencia, para poderla subir a las redes sociales de tucuna.es y también al YouTube. Ahí vamos a encontrar esta charla. Ok, continuamos con la doctora Isabel Benítez. Adelante, por favor. A mí me resulta muy desesperante esto, en el sentido de que cuando uno decide algo, cae en manos de dos sistemas y de dos estructuras sociales, como es el sistema médico y el sistema legal, que me abruman con un montón de trámites y de burocracia. Es decir, a mí me encantaría decir, bueno, yo decido porque ya no quiero vivir más, porque importa la razón A, B o C. Entonces, caer en el sistema judicial y caer en el sistema médico o caer en estos dos sistemas y que no me permitan hacer lo que yo quiero, me parece terrible. Así es, exactamente. Yo estoy a favor de la libre decisión sobre tu muerte, en este caso, ya que a veces no tenemos libre decisión sobre nuestras vidas, porque no tenemos los mismos derechos porque hay demasiadas inequidades. Entonces, el acceso a la salud es diferente de una persona que tiene limitaciones económicas que una persona que no. Y ese es ya un punto de partida inequitativo. Entonces, yo puedo tomar una decisión de poder vivir más si es que tengo suficientes recursos para vivir más. Pero si no los tengo, me enfrento a tomar una decisión que podría ser apresurada, pero que en definitiva conduce a lo mismo. Es decir, quiero terminar con mi vida porque estoy sufriendo de una enfermedad que no tengo tratamiento o que no puedo acceder al tratamiento. Entonces, sí hay un componente humano tremendamente impactante por el tema de la inequidad en la asistencia de salud. Y luego, tal vez, con lo que había dicho yo, esto no puede ser un burocrático, tiene que ser un checklist, un comité que revise el caso y que sea ágil y diga, se cumple y el paciente puede entrar a un programa científico de terminación de la vida. Muchísimas gracias. ¿Hay alguien que desee participar con nueva pregunta? Este es el momento. Creo que ya no. Ok. Listo, entonces agradecemos infinitamente al doctor César Paz y Miño por compartir sus conocimientos y al mismo tiempo pues ayudarnos a construir el bienestar. Asimismo, gracias a todas y a todos los presentes. Les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos como tucuna.es. Estamos en todas las redes sociales y también comentarles las redes sociales del doctor. Se encuentra en X, anterior Twitter, como @CésarPaz _y_Mino. O también pueden conseguir información sobre sus investigaciones en www.cesarpazymino.com. Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias nuevamente. Nos vemos en una siguiente entrega. Hasta pronto.